Muy bien. Tengan una cordial bienvenida, queridos hermanos. Estamos el día de hoy empezando nuestro estudio correspondiente al libro Eventos de los Últimos Días. Muy bien, estamos hoy día 26 de mayo del año 2022. El grupo que estamos comenzando el estudio se llama El Fuerte Clamor. Así que esperamos que puedan conectarse de manera diaria. Vamos a estar estudiando de manera ininterrumpida, solamente descansando los días viernes en la noche que estudiamos, también el espíritu y profecía, pero sobre la salud, y el día sábado que no hacemos la transmisión en vivo. Entonces, pero de domingo a jueves vamos a estar estudiando eventos de los últimos días, los días viernes, consejos sobre el régimen alimenticio y todo lo que tenga que ver con salud. Así que muy bien, vamos a empezar nuestro estudio estudiando el capítulo 1, la última crisis de la Tierra. Recordando que cada persona que quiera participar puede hacerlo de manera libre, activando su micrófono y luego cuando termina su participación también la vuelve a apagar para que no haya molestias para las demás personas y la transmisión se pueda dar de manera ordenada. Entonces, de esta manera vamos a iniciar nuestro estudio. Recordemos que es un grupo de estudio libre y podemos preguntar, podemos ampliar, dar algunos textos aparte, y la idea es participar, ¿no? Esto es una familia de estudio, así que vamos a poder, ¿no? Dar nuestras dudas, nuestros comentarios de manera muy libre. Muy bien, vamos a empezar entonces estudiando el capítulo 1, titula La última crisis de la Tierra. Muy bien, el primer subtítulo dice, temor ampliamente difundido en cuanto al futuro. Vamos a comenzar la lectura. ¿Sí? Hermanos, surge Hermano. la pregunta. El título principal dice la última crisis de la Tierra. ¿Por qué dice última? Quiere decir que hay anteriores. ¿Y cuáles son esos anteriores? Eso es la pregunta. Muy interesante. Entonces, esto vamos a revelarlo poco a poco. Sabemos que todo el mundo ha tenido una historia. Ha habido muchas crisis, pero esta es la última que va a ocurrir. Han habido muchas catástrofes, pero lo que se viene ahora es precisamente lo final, lo que va a traer la destrucción completa del mundo y también la venida del Señor, la venida de Cristo. Esto es algo muy interesante. Muy bien, vamos a comenzar nuestra lectura. Dice la primera destrucción, o Noé. Segunda, Lot. Tercera, destrucción de Jerusalén. Ahora es la cuarta. 4, ¿qué? Total. Cuarto es la segunda venida de Cristo, o las 7 plagas. Muy bien. Eso es, por eso dice la última crisis de la tierra. ¿Verdad que va a ser última? Así es, muy bien. Muchas gracias, querido hermano. Bien, vamos a comenzar la lectura. Dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. ¡Qué interesante! ¿Qué significa esto? Que los grandes intelectuales de la Tierra, las personas que se ocupan de analizar los desastres, actualmente saben que está ocurriendo algo aquí en la Tierra, algo muy extraño, porque catástrofe tras catástrofe está ocurriendo hay mucho movimiento en la Tierra, ¿no? Hay tornados, hay terremotos. Hoy mismo, ¿no? Aquí en Perú ha habido un sismo tan fuerte.
Realmente esto no es tan común. Igualmente, en muchos lugares del mundo, ya esto del C-19, ¿no? Hablando específicamente, ya está prácticamente hecho como una costumbre, pero ahora está surgiendo otro tipo de enfermedades. Así que parece que el mundo ya va a entrar otra vez a este tipo de restricciones. Si bien es cierto, ya ha salido en las noticias hace poco, estoy hablando del día de ayer apenas, ordenanzas en Alemania, en algunos países europeos, para establecer de nuevo las cuarentenas. Esto es interesante, ¿no? Así que esto de la viruela del mono y todas estas enfermedades, y ojo, hay algo interesante en esto, enfermedades zoonóticas. Eso es lo que está atacando al ser humano. Enfermedades, para que entendamos, ¿no? Transmitidas de los animales al ser humano. Ahora, esto es una teoría mía. No digo que vaya a ser así, pero lo que sí estoy viendo es que las pandemias que vienen van a ser específicamente zoonóticas. O sea, todas van a ser transmitidas de los animales al ser humano. Entonces, ya podemos imaginarnos qué va a seguir. Esto se está poniendo bastante serio. Por eso dice aquí, ¿no? Gobernantes, estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza, autoridad, todos estos pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en estos acontecimientos. Algo está sucediendo, ya el mundo ha cambiado a partir del año 2020, ya no es lo mismo. Muchos han despertado, pero muchos otros otra vez se han vuelto a dormir. Entonces, esto es un gran peligro. Hay que tener muy en cuenta qué estamos haciendo, en quién estamos creyendo. Así que yo creo que hay que tener bastante tino y bastante sabiduría en manejar esto, ¿no? Muy bien, no sé si alguien quiere comentar. Continuamos. Yo, hermano, yo, Muy bien, adelante, hermano Celso. mira, ¿dónde dicen los gobernantes estadísticas? Ahí abajo dice Profetas y Reyes 394. Y aquí lo tengo, este libro. Lo que ya está, estadísticas, ya lo vemos, es igualito. Pero más adelante quiero leer en la misma página. Dice lo siguiente. Y aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su haz, dice, y hace esparcir sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Eso va a pasar. También está escrito en la Biblia, Isaías 44, 24, 1 a 6, lo dice lo mismo también. Así que confirmamos, ratificamos lo que va a ser más adelante trastornado la tierra, va a ser desnuda la tierra, todo eso ya lo anticipamos. Eso es, hermano. Muy interesante, ¿no? Y también nos cita un poquito más adelante, ¿no? En Patriarcas y Profetas nos dice que va a haber bastante hambruna, ¿no? El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Interesante, ¿no? Crisis alimentaria. Bueno, cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Secóse la vid y pereció la higuera, el ganado también, la palma y el manzano. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Joel 1:15 al 18 y el 12. O sea, esto es muy interesante, ¿no? Hay algo que nos está tratando de decir la palabra de Dios, el espíritu de profecía. Así que tenemos que tomar muy en cuenta las advertencias, porque si te agarra como un baldazo de agua, bueno, ya tenemos el ejemplo de Jerusalén.
hasta comieron a sus hijos. No hubo comida. Bueno, esto es cuando Jerusalén es rodeada. Así que hay que entender en esto, en este sentido también. Muy bien, vamos a leer esta última parte. Dice, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Esto es lo interesante. Así que tenemos que tener muy en cuenta que todos estos acontecimientos en realidad van a ocurrir tan rápido que no vamos a poder siquiera reaccionar cuando ya ocurran las señales, ya realmente, ¿no? Comiencen a sonar las trompetas una tras otra y luego el fin del tiempo de gracia y luego ya, bueno, comienzan las plagas. Así que esto es algo en lo cual hay que ocuparse hoy mismo, ¿no? Entonces, muy importante todo esto. Muy bien, así que vamos a ver un poquito. Aquí está, ¿no? Ampliando lo que nos dice Joya de los Testimonios, página 280. Un poquito más, vamos a leer, dice, el estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Esto es continuando a lo que dejó, ¿no? Este párrafo. Dice, los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común, los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. ¡Qué terrible! Hace poco nada más hubo otro incidente interesante en Estados Unidos. Otra vez un asesinato en masa en una escuela en Texas. ¿Qué está sucediendo? Esto es algo que está ocurriendo ya de manera muy, bueno, muy común. Está ocurriendo y son asesinatos terribles, son muchas personas, ¿no? Han habido, no sé si 17 o más muertos, han habido niños, adultos. Esto está ocurriendo, hombres poseídos por espíritus de demonios, ¿no? Igualmente, hasta los niños ya no tienen la capacidad de la inocencia que tenían antes, ¿no? Así que esto está ocurriendo en el mundo. Muy interesante, ¿no? Muy bien. Si es que hay algún comentario, si no, pasamos a lo siguiente también. Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Quisiera comentar un poco al respecto, ¿no? Dice, todo lo que está sucediendo en estos tiempos finales, yo creo que está aquí, ¿no? Descrita, calamidades en tierra, inestabilidad social, todas estas cosas son como portentosos presagios que están anunciando que algo grande va a acontecer, ¿no? De mayor gravedad. Entonces, por eso dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Tal vez no nos imaginamos cómo va a suceder, ¿no? En los tiempos finales va a ser tan rápidas. Tal vez no. Ahora vemos, parece que lentamente todavía está yendo, ¿no? De alguna forma. Pero es como cuando finalmente, ¿no? El juicio de Dios empiece o cuando el pecado de este mundo, ¿no? Haya llegado hasta el mismo trono de la gracia, como dice el Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 18, ¿no? Dice, ¿no? Cuando sus pecados de Babilonia llegaron, ¿no? Al mismo trono de Dios, entonces Dios se acordó de sus maldades
dice, ¿no? Ahí viene, ¿no? Cuando finalmente la ley de Dios sea rechazada, ¿no? A través de una ley dominical, entonces es el momento de correr, ¿no? Es como la carrera, ¿no? Bueno, finalmente se toca el timbre, bueno, el silbato, digamos, ¿no? O se dice, a sus marcas listos, ya, empezar a correr. Entonces yo creo a partir de ahí va a empezar a correr. Grandes cambios, ¿no? Y los movimientos finales serán rápidos. Las cosas van a ser tan rápidas. Por eso en corto tiempo va a tener que sucederse, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Se va a dar se va a recibir la ayuda tardía, se dará el fuerte pregón, obreros de la hora undécima y finalmente, ¿no? Habrá terminado el tiempo de gracia, será tan rápido. Entonces, acontecimientos de la mayor gravedad se nos avecinan, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos, tal vez, ¿no? Seguir estudiando, investigar más. ¿A qué se refiere esto precisamente, ¿no? Y entendamos eso, ¿no? Muy bien, eso sería. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí con el estudio. Está muy interesante. Realmente tenemos que ver, ¿no? Nuestra hermana Estela nos ha comentado un poquito, ¿no? Dice, 10 niños y 2 maestras, 19 niños murieron. Ella vive en Texas, así que ella tiene una idea más clara de lo que ha sucedido. Así que es cierto todo lo que está sucediendo en este mundo. Ahora, muy bien, vamos a continuar con lo siguiente. Dice, pronto vendrán tiempos angustiosos. ¿Mm? Ahora, esta pequeña parte de aquí es algo que debemos subrayar y a veces, ¿no? Acostumbro a decir, esto hay que ponerlo en nuestra pared, inclusive, esta frase. Así que hay que entenderlo de manera literal para poder estudiar y tener en cuenta. Lo vamos a leer, dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. Ahora, el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Esto es lo importante. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Y de qué nos habla el capítulo 11 de Daniel? Entonces, esto tenemos que estudiar. La última parte, justamente los 5 últimos versículos, nos habla de qué va a suceder en el mundo. Ahí está, ¿no? El rey del norte, el rey del sur, y todo esto nos lleva a un estudio bastante profundo. Así que, bueno, si queremos estudiar esto, nos llevaría mucho más tiempo. Así que queda esto de manera magistral aquí expuesto por el espíritu de profecía. Así que tenemos que entender qué está sucediendo. Va a ocurrir que un rey, dice, altivo se levantará. ¿De quién está hablando? Ya sabemos, estamos hablando del papado y del hombre de pecado y aquel que va a elevarse por encima de Dios y todo esto. Entonces, al final, lo mismo. Las profecías se están cumpliendo. Va a ir avanzando todo esto. Finalmente, el objetivo es que Roma recupere su autoridad perdida. Muy bien, así que necesitamos tener en cuenta todo esto. Bien, yo creo que continuamos todavía un poquito para seguir comentando. Dice lo siguiente. El tiempo de angustia. Angustia como no ha habido desde que hubo nación. En Daniel 12:1 nos habla esto. Es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Ahí está el problema. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba
que está ante nosotros. Esto nos habla en Manuscript Releases. Muy interesante. Entonces, hay que entender algo. El capítulo 11 de Daniel directamente se conecta con el capítulo 12 porque no hay tiempo, acá no hay una división exacta, sino que es seguido. Cuando se levanta precisamente este rey altivo y todo esto, ¿no? Ya sabemos. ¿Qué dice Daniel 12:1? Dicen, al que el tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo, justamente cuando la época más oscura esté habiendo en este mundo, esté pasando precisamente las más graves dificultades, pues Cristo se levanta. Y cuando habla de Miguel, ¿qué estamos entendiendo? ¿Cómo está Cristo? ¿En qué tipo de... a ver, el término sería, ¿con qué actitud actúa Cristo? ¿Está actuando como cordero aquí? ¿Como sacerdote? ¿Como Como mediador? guerrero. Cuando se dice que es Miguel, actúa ya precisamente, ¿no? Como guerrero, para defender, para luchar. Entonces, ahí está, ¿no? El gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Entonces, ¿qué viene? Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Entonces, muy importante. Yo sé que muchas de estas partes ya lo hemos estudiado antes, pero siempre es muy interesante volver a estudiar, volver a rememorar, volver a entender en qué situación estamos. Muy bien, continuamos. Dice, el mundo se está volviendo más y más anárquico. Bueno, hay que entender esto. ¿Qué significa que el mundo se está volviendo más y más anárquico? Esto puede ser un término un poquito difícil de entender, ¿no? Pero en realidad no es tan complicado. Anárquico quiere decir un Sin mundo, ley. exacto, un mundo sin ley. Eso es la anarquía. Entonces, un mundo sin ley dice, mi cuerpo, mis reglas, aquí no hay ningún problema, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Si quiero puedo ponerme un tatuaje, hacer lo que quiera con mi cara, con mi cuerpo y todo tipo de perversidades. Por eso, ¿no? Ahora podemos ver leyes que cada vez son más abominables. Entonces, esto es muy interesante, dice. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Esto está en la Review and Herald, en esta revista, muy interesante. Dice lo siguiente, estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Así que, mucho cuidado en realidad. El tiempo de angustia es también para el pueblo de Dios, pero para purificarlo. Así que aquí no vas a llegar con una fe mediocre, ni con un pecadito arrastrando, porque recordemos, el tiempo de angustia va a darse cuando ya la puerta de la gracia se haya cesado y ya no haya más intercesión. Entonces, el que es justo siga siendo justo, ¿no? El que es injusto sea siendo injusto, el que es, no, bueno, y así. Entendemos esto, entonces, muy interesante. Así que necesitamos dar la verdadera importancia al estudio de la palabra de Dios, al estudio del espíritu de profecía. Realmente cada día debemos vivir. Por eso dice, ¿no? La palabra de Dios es el aliento del alma. Este término lo hemos leído. Bueno, ahora no recuerdo bien, me parece que es en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Leíamos esto en el estudio familiar. Y es interesante. Si no estamos viviendo en la palabra de Dios, pues nuestra fe va a morir.
Esto es algo interesante. Así que, a ver, disculpen. Si no estamos viviendo en la palabra de Dios, pues si nos da esa comparación, que el aliento del alma es precisamente su palabra, el espíritu de profecía y todo lo que confiere a su estudio, pues no vamos a poder hacer nada sin esto. Entonces, comparando, ¿no? Muchos dicen, hablando ahora de manera física, ¿cuánto tiempo podrías vivir sin agua? Bueno, probablemente 1 o 2 días, ¿no? O quizá un poco más, ¿no? ¿Cuánto tiempo podrías vivir sin alimento? Bueno, puedes vivir 1 mes, ¿no? O quizá más tiempo, ¿no? Hay personas que pueden sobrevivir inclusive varios meses, ¿no? Sin alimento. Pero ¿cuánto tiempo puedes vivir sin aire? ¿Mm? Sin aliento. Claro, sin aliento. Esto es algo En interesante. otras palabras, sin espíritu también da lo mismo. Claro, sin ni 5 minutos en realidad. Muchas personas ya sin aliento, a los 5 minutos ya estás muerto. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Así que si no estamos realmente dándole la importancia al estudio de la palabra de Dios, y no estamos hablando de un estudio grupal, bueno, lo que hacemos aquí es muy importante, pero el estudio personal es lo que nos va a dar ese extra, ese aceite extra que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces, cuando venga la prueba, pues vamos a tener mucho resguardo, vamos a tener algo ahorrado. Y esa experiencia nadie te la puede quitar. Si viene una virgen insensata y te dice, dame tu aceite, préstame tu aceite, ¿cómo le darías? No lo puedes dar. Eso es tu experiencia, lo que ha pasado contigo. Entonces, ahí está el aceite extra, el estudio personal. Y por eso decíamos, ¿no? En un estudio anterior, ¿cuál es el promedio en el Perú? ¿No? Solamente poniendo el ejemplo, el promedio de lectura de un peruano. ¿Cuántos libros al año lee? Y esto es terrible. 0,8 libros al año es el promedio de estudio. O sea, ni siquiera a un libro se llega. Y hay muchas personas, y esto es terrible, ¿no? Desde que terminan su carrera o terminan de estudiar la educación básica o donde quedaron, nunca más en toda su vida agarran un libro. Y se olvidan de leer, hasta de escribir. Y esto no es cosa que no suceda. Esto sucede mucho. Entonces, es terrible, es terrible. Entonces, y peor, si no estamos dándole esa importancia. Por eso dice Apocalipsis, ¿no? Bienaventurado el que lee. El que lee y oye las palabras de esta profecía. Pero esto hemos visto, ¿no? Revisando el griego, cuando dice oye, también se refiere a entiende, más se refiere a entiende que solamente a oír. Entonces, claro, no está mal oír, pero una traducción un poquito más acorde, de acuerdo a mi forma de ver, sería bienaventurado el que lee y entiende las palabras de esta profecía. Y si no estás leyendo, ¿cómo vas a entender? Tienes Hermano, que... Sí, hermano, adelante. Adelante, hermano Celso. Mira, encaja muy bien, exacto, preciso. Una piedra tallada, hermanos. Juan 6:63 dice, el espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Eso es palabra de Dios, es el espíritu de Dios, lo que da aliento a la persona, a través del cual respira y vive su corazón, su cerebro, los pulmones y todo el ser humano. Qué lindo, hermano. Muy importante, entonces. Muy bien, yo creo que hay que darle esta importancia al estudio de la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a leer lo siguiente, ¿no? Dice, nos hallamos
bueno, aquí estamos. El tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Así que esto es muy importante. Hay que tomar muy en cuenta todo lo que estamos estudiando y confiar en Dios, confiar en Cristo, que Él nos pueda guiar. Muy bien. Vamos a continuar. Dice, bueno, esto ya lo habíamos leído antes, ¿no? Finalmente dice, aquí, nos hallamos, disculpen, leí algo anterior, ¿no? Que habíamos leído ya. Dice, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Y ahora esto es importante, dice, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cada vez va a ir en más y más aumento estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, dice, incendios e inundaciones. Segundo, terremotos, guerras, derramamiento de sangre. ¿Quién quisiera estar presente en todo esto? Pero va a tener que suceder. Ahora, hay algo interesante, ¿no? Y vamos a terminar de leer esta parte para continuar luego. Dice, tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo. Esto es lo importante. Hay mucho que va a suceder, pero nuestra misión no es desanimar, sino aferrarnos a Cristo. Realmente tenemos que entender que Cristo es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que tenemos que estar anclados en un escrito está. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Muy bien, pero aún así, ¿qué va a suceder? Todo esto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo una guerra, y esto es algo que me ha hecho pensar, ¿no? ¿Cómo una guerra que sucede tan lejos de nosotros, inclusive, hablando de Rusia y Ucrania, puede afectar tanto al mundo entero? Qué coincidencia que justamente el alimento del mundo esté en peligro. Precisamente el trigo, precisamente, ¿no? Todo lo que son los fertilizantes están ahí. La pregunta es, ¿no han habido otras guerras también? Y nosotros ni la hemos sentido. Por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Irán, Irak, son ciudades que, ¿no? Países que han estado siempre en guerra y todo, pero siempre el mundo ha ido adelante. Pero ahora aparece una guerra, ¿no? Por allá y afecta al mundo entero, hasta pareciera que se ha organizado esto de manera arbitraria. Puede ser una coincidencia, pero creo que no estamos en un tiempo de coincidencias. Se está siguiendo una agenda mundial. Entonces, simple lógica. Ha habido siempre, todo el tiempo ha habido guerras. Ha habido guerras en Grecia, en tantos lugares. Nunca nos ha afectado. Pero ahora precisamente ocurre una pandemia. La economía del mundo se tambalea. Y justo ahí aparece otra crisis, que esto sí va a dar una estocada más a todo el mundo. Crisis alimentaria, quieran o no quieran. Entonces, ¿qué va a suceder luego? Muy fácil, de manera lógica podemos concluir, y esto lo hemos estudiado ya y también lo vamos a estudiar más adelante aquí, pues las personas, los sindicatos van a levantarse porque no va a haber comida, no va a haber
bueno, de dónde sobrevivir. Las ciudades se van a volver lugares sin ley. Así que Dios nos llama a salir de las ciudades, porque ahí es donde van a caer los juicios de Dios. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Muy bien, yo creo que con esta parte, algún comentario más, ¿no? Podemos dar. Muy bien, subtítulo, pronto vendrán tiempos angustiosos, dice, ¿no? Estamos hablando de la última crisis de la tierra. Ahí vemos, ¿no? De que estamos, dice, en vísperas del tiempo de angustia, ¿no? Y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Entonces, viendo que esto va a suceder, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Sabiendo que nuestro Redentor se levantará en estos tiempos, ¿no? Daniel 12:1, ahí dice, ¿no? Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, ¿no? Se va a levantar en esos tiempos para liberar, serán tiempos de angustia cual nunca hubo, ¿no? En la tierra desde que hubo hombre, ¿no? Pero ese tiempo será liberado tu pueblo, dice, ¿no? Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Bien, entonces ahí, pero ¿qué está haciendo el pueblo? Este tiempo es inminente, no hay duda, va a llegar. Y ¿qué estamos haciendo? Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. El pueblo de Dios está durmiendo muchas veces, ¿no? La mayoría, unos cuantos tal vez han oído, pero dice, las 10 vírgenes estaban dormidas, ¿no? Porque tardándose el esposo, dice, ¿no? Estaban dormidas. Pero hubo un llamado, dice, ¿no? El clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, dice, ¿no? Y que entonces, oiga, debemos estar prestos para oír ese llamado, ¿no? ¿Y quién es ese que hace llamado? Es el Espíritu Santo que está llamando a su iglesia, ¿no? Aquí viene el esposo, viene Cristo, ¿no? Es tiempo, no es tiempo de dormir, sino levantaos, ¿no? Entonces, tal vez debemos oír, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? Tiempos que aquí estamos comentando, hay guerra, hay pestilencias, hay pandemia, está habiendo crisis, hay una amenaza de hambre que sí o sí va a tener que suceder, ¿no? Serán de unos 4, 5 o 6 meses, pero sí va a llegar. Entonces, es un llamado, pero que sigamos dormidos ya no es natural. Debemos despertarnos. Debemos despertar, así como las vírgenes prudentes que tenían un aceite extra, ¿no? Extra quiere decir que estaba por encima de lo normal. ¿Por qué? Porque habían acogido más para tiempos de dificultad, para la crisis, ¿no? No estaban contentas como las otras con el aceite que tenían, ¿no? Porque finalmente, tardándose, el aceite se acabaría. Y cuando venga tiempos difíciles, tiempos de crisis, ya no tendrían más. Y sería demasiado tarde para encontrar, para ir a orar, para ir a comprar, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? A través de consagraciones, de oración, bueno, entrega, ¿no? A Dios, búsqueda es demasiado tarde. Entonces, debemos oír, ahora es tiempo. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿No? Porque vendrá tiempos difíciles, cuando la ley dominical ya vendrá el sellamiento, el zarandeo, ya tiempo de recibir la ayuda tardía, pero ahora estamos ya en ese tiempo, el llamado ¿no? Del esposo. Claro, el llamado del fuerte del Espíritu Santo. Aquí viene el esposo. Estamos en un tiempo de reavivamiento y reforma. Esta es la mayor necesidad de la iglesia, ¿no? La mayor necesidad de la iglesia es de volver a eso, ¿no? De
de hombres, ¿no? Dice que Claro. estén dispuestos a servir. Claro, esa es la mayor necesidad de volver a recibir esto, ¿no? Así como los tiempos apostólicos, ¿no? Volver a esos tiempos, ¿no? A esa fe apostólica, ¿no? Claro, muy bien. Muy bien, qué interesante, realmente. Muy bien. Vamos a continuar el estudio. Se pone muy interesante cada vez, así que tenemos que tomar en cuenta cada aspecto de este estudio. Muy bien, seguimos con la siguiente parte. Tenemos todavía unos cuantos minutos. Dice, Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. Así que, muy interesante. Dios no hace nada sin que antes avise. Eso es lo bueno. Muchas personas pueden fallarnos, pero Dios nunca nos va a fallar. Muy bien, leemos, dice, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Interesante. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues aquí lo vamos a entender, ¿no? Y podemos adelantar Noé y Lot, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, a Noé fueron dirigidas estas palabras. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Así que interesante. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también, los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. El tercer ejemplo. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también, ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Interesante. Entonces, ahora sí, podemos responder la pregunta que nos hacía nuestro hermano Celso al principio también, ¿no? Si estos son los eventos de los últimos días y es la última crisis de la Tierra, ¿qué crisis han ocurrido antes? Ahí está, listado completamente, ¿no? Ha ocurrido con Noé, ocurrió con Lot y también ocurrió en la destrucción de Jerusalén, juicios divinos. Si nosotros queremos entender qué va a pasar con el mundo, tenemos que estudiar estos tres acontecimientos al detalle completamente. Entonces, vamos a saber qué está sucediendo ahora en el mundo, cómo actúa el pueblo de Dios, cuál es la forma de apostasía que va a surgir. Así que interesante. Bueno, yo sé que muchos conocen la historia de Noé, ¿no? Ya sabemos, inclusive, ¿no? Sabemos qué sucedió, cómo pasaron las cosas, pero lo que no conocemos tanto es la historia de Lot. Es muy interesante, así que podemos comentar un poquito, porque esto es algo que realmente nos debe llamar mucho la atención. Bueno, en primer lugar, Lot, a diferencia de Abraham, vivía en la ciudad. Segundo, Lot, a pesar de estar rodeado de tanta iniquidad, se mantuvo puro. Sí, pero no su familia, lamentablemente. Inclusive, ¿no? El mismo apóstol Pablo se refiere a Lot como el justo Lot, pero lamentablemente no pudo salvar a su familia. Esto es el detalle. Lot pudo haberse quedado fuera de la ciudad, pudo haber
crecido con toda, bueno, tenía mucha riqueza, al igual que Abraham, por eso se separaron Abraham y Lot, después de salir de Egipto y todo, ¿no? Ellos tenían mucha riqueza, gracias a Abraham, si bien es cierto. Entonces, aquí, Gracias al tío. claro, gracias a que él era un hombre, bueno, Abraham, ¿no? Era un hombre muy generoso, muy bondadoso, y las bendiciones venían por todo lado, ¿no? Gente muy agradecida, y tantas cosas que pasaron en su vida, pues hicieron que progresaran, ¿no? Entonces, eso mismo sucedía con Lot, pero Lot quería mucho más, mucho más. Entonces, ahí podemos ver, y específicamente nos habla en Patriarcas y Profetas, que Lot fue una persona que le ganó, ¿no? Le ganó la codicia, quería más, ¿no? ¿Y dónde vio la oportunidad para obtener más dinero? ¿Mm? En la ciudad. En la ciudad hay más negocio, en la ciudad hay más dinero. Pero finalmente, aquí viene el problema. ¿Cómo salió Lot de No, Sodoma? con Salió Lato. sin nada, sin nada, absolutamente nada. Peor aún, ni siquiera finalmente su esposa ni sus dos hijas. Sus dos hijas haciendo incesto y peor aún, ¿no? Ellos fueron partícipes de una abominación tal que finalmente su descendencia, bueno, no recuerdo muy bien, son los moabitas y amonitas, si no me equivoco, ¿no? Sí, Fueron las tribus o las ciudades que se oponieron al pueblo de Dios siempre. Entonces, una maldición total. El único en realidad que salió de Sodoma y Gomorra fue Lot, pero tuvo que salir sin nada. La pregunta es, si estamos en la ciudad, ¿vamos a permitir que realmente Sodoma se quede en nuestro corazón? Puede que no se quede en nuestro corazón personalmente, pero en nuestra familia. Ahí está el problema. Y es más, ¿no? Cuando los dos ángeles, bueno, esto resumiendo mucho la historia porque es muy grande la historia, cuando los dos ángeles le dijeron, no, tenemos que irnos ahora mismo, esta noche, porque Dios va a destruir a Sodoma. ¿Qué sucedió con Lot? Pues él se quedó pensando. Él decía, dice que salió fuera, ¿no? Miraba sus riquezas y decía, todo esto se va a destruir, tanto he trabajado toda mi vida, mira todos los tesoros que he juntado, tengo bastante dinero, tengo tantos siervos, empleados y todo. ¿Mm? Se hizo el último llamado a los, bueno, a los prometidos de sus hijas también, ¿no? Pero le trataron de loco. Interesante, ¿no? El pueblo de Dios, bueno, eran obviamente parte ya de su familia, estaban a punto de casarse con sus hijas. Lo trataron de loco. Las hijas y la esposa, peor, no se querían ir. Entonces, dice que en Patriarcas y Profetas nos dice, ¿no? Ya era demasiado tarde, estaba incluso ya a punto de caer los juicios de Dios, pero por causa de Abraham, si Abraham no hubiera rogado por Lot, se hubiera quemado también, hubiera sido destruido. Los ángeles agarraron de la mano, imagínense, eran dos ángeles, cada uno en cada mano agarró uno de ellos a Lot y a su esposa, y el otro ángel a una hija y a la otra. Y se fueron corriendo. A la fuerza le sacaron. Si no era por eso, porque Lot estaba aturdido, la palabra que se usa es aturdido, estaba totalmente, bueno, se quedó en un estado de shock. Voy a perder luego, todas mis riquezas, voy a perder todo y seguramente si hubiera reaccionado rápido hasta pudiera, bueno, este es un simple comentario, ¿no? Hasta pudiera haberse llevado algo, ¿no?
algo, aunque sea una moneda, por decir, ¿no? Pero estuvo tan aturdido y de tal manera que estaba pensando y todo, que al final no llevó nada, 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 absolutamente. ¿Mm? Pero ya sabemos la historia, ¿no? Cuando la ciudad estaba siendo destruida, y esto nos dicen patriarcas y profetas, los dos ángeles les dejaron a Lot y a su, bueno, en ese momento ya la esposa estaba todavía con él y sus dos hijas, ¿no? Los dos ángeles regresaron a Sodoma, pero estaba ahí precisamente ese tercer ángel. ¿Recuerdan que se quedó con Abraham? ¿Mm? Intercediendo, y era Cristo, el ángel de Jehová, estaba ahí. Y gracias, bueno, no podríamos decir gracias, ¿no? Por culpa de Lot y por su forma de dudar, en vez de aceptar la palabra del mismo Cristo, que él les dijo, corran hacia las montañas, vayan para allá, él dijo, no, mejor me voy a ir a Zoar, que posteriormente esa ciudad, al igual que Sodoma y Gomorra, fue destruida también. ¿Mm? Entonces, ¿cuál era la justificación de Lot? Lot decía, tantos años he estado en Sodoma, soy una persona de la ciudad, ¿qué voy a hacer en el campo? No En sé el monte. trabajar, ¿no? No sé, ya me he olvidado de hacer tantas cosas, ya no soy un pastor, soy una persona de la ciudad, ¿no? Ya no pastoreo ovejas, ya no hago nada de eso, soy un hombre de negocios. Terrible. ¿Qué lección nos está dando aquí? Ah, el pueblo de Dios tiene que aprender a valerse por sí mismo. ¿Mm? Entonces, en la ciudad nomás yo sé vivir. Entonces me voy a Zoar. Entonces, debido a no decir amén lo que me dice Cristo, voy a hacer caso, debido a esa duda, la esposa, imagínate, dudó. Nos dice Patriarcas y Profetas que si él hubiera aceptado totalmente la voz de Dios, él como cabeza de familia, realmente hubiera salvado a su esposa. Por dudar de la palabra de Dios, finalmente su esposa se perdió. Esa es la carga que llevan los líderes de familia también. Así que, bueno, es una historia muy interesante, todavía continúa más, así que les recomiendo que lean el capítulo La destrucción de Sodoma en Patriarcas y Profetas. Es muy amplio, muy específico, hay cosas increíbles que nos relata ahí. Así que, bueno, yo creo que dejamos esto aquí. Todo esto se va a volver a repetir, recordemos, esto lo hemos estudiado. Todo se va a volver a repetir. Muy interesante. Muy bien. Creo que damos un último comentario para finalizar. Muy bien, estamos en este subtítulo, ¿no? Dice, Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros, dice, ¿no? Dios ha advertido, ¿no? Así también a los discípulos, dice, ¿no? Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción, ¿no? Escaparon. Eso está citando a Lucas, el capítulo 21, ¿no? El versículo 20. Lucas 21, 20 y 21 también, ¿no? Está citando ahí, dice, ¿no? Precisamente dice, cuando veis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la ciudad váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Han sido advertidos. El pueblo de Dios, en el año 66, cuando fue tomado, sitiado por Cestio Galo, ¿no? Por 3 años y medio, estaban a punto de rendirse ya con toda la crisis que había, y inesperadamente
dejó de sitiar y se fue, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Entonces los verdaderos discípulos que habían confiado, habían entendido la advertencia que había dado su maestro, se fueron, ¿no? Al campo. Huyeron, dice, al campo de Pela, ¿no? Ahí escaparon de la destrucción. Porque cuando vinieron, cuando regresaron, pues el ejército judío, ¿no? Cuando fueron a perseguir, ¿no? Dejaron, pues claro, dejaron las puertas abiertas, ¿no? De par en par, ¿no? Al perseguir. Entonces, ese momento, pues es donde lograron escapar, ¿no? Los cristianos se fueron y ninguno pereció. Y cuando regresó el ejército, pues judío, ¿no? Cerró las puertas y ahí estaba, ¿no? Nadie más podía, nadie más podía salir, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? El pueblo de Dios se salvó. Ahí estaba, ¿no? Pero, ¿qué había pensado el pueblo judío? Dios nos ha protegido, estamos salvos, libres, Dios siempre nos va a proteger, Dios nos va, ahí está, y el pueblo de Dios, ¿no? Va a confiar en la protección divina, ¿no? Así, pero el remanente va a oír siempre lo que Dios advirtió, estará salvo, ¿no? Entonces, también dice, así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a las advertencias se salvarán. Entonces deben estar prestos a lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que dijo? Y no, al contrario, pueden decir, Dios nos va a proteger siempre. Y esto, los judíos pensaron, pues hubo un tiempo de bonanza, dejaron de pagar, pensaron que Dios los había librado, ¿no? Ahí entonces, ahora somos libres, ahora no, ya dejaron de pagar pues los impuestos, así. Hubo aparentemente un tiempo de bonanza, pero vino el año 70 el general Tito y ahí sí fue la destrucción finalmente, ¿no? Era su ruina. Entonces, en adelante vamos a estudiar eso. Pero, ¿a qué se refiere? Un poquito para adelantar, tal vez es lo que se cumple, lo que dice la profecía, ¿no? De Apocalipsis 18, 5, dice, ¿no? Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, llegaron hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Yo creo que esta es la señal, esto es una advertencia, ¿no? ¿En qué momento va a llegar el pecado de este mundo, de Babilonia, va a llegar hasta el mismo trono de Dios? Es cuando, ¿no?, reconozca a través de una ley que la ley de Dios ya no más, sino el falso día de reposo. Entonces es cuando llega, es una advertencia. Ahora el pueblo de Dios debe salir, ¿no? Debe estar preparándose, ¿no? Debe salir a las pequeñas ciudades y estar preparándose a salir, ¿no? Al campo. Entonces, está porque vienen los juicios de Dios. Dice, después de eso viene la ruina nacional, dice, ¿no? Entonces, en adelante vamos a leer, ¿no? Estudiar sobre estos puntos con más profundidad, con más detalle. Entonces, no olvidemos de seguir estudiando noche tras noche, ¿no? Muy bien. Hermano, una comparación. Hermano, adelante. Un paralelismo. Mira, aquí dice la última. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Mira, esta es una advertencia última, Apocalipsis. Y también en Génesis la advertencia comienza 2:17, dice lo siguiente, mira. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieras ciertamente morirás. ¿Qué cosa es? Advertencia. Comienza con advertencia y termina con advertencia también. Entonces hay que saber conocer, reconocer estas advertencias como lo hizo tanto como Noé, como Lot, como Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Gracias, hermanos. Muy bien. Muchas gracias, queridos hermanos.
por su asistencia. Vamos a terminar nuestra reunión.